potencia, máquinas y electrónica potencia, ¿cierto? Que es más o menos todas las disciplinas que combinamos hoy en día para lo que hablamos, entre comillas, ¿cierto? Las redes del futuro, ¿cierto? Bueno, ustedes están en un curso que se denomina, ahí está, ¿cierto? El título lo vamos a presentar mejor. Ahí ven la presentación completa, ¿cierto? No ven nada más. Sí, profe, ahí está. Ya, ok. Sí, perdón. Sí. Entonces, este curso que entiendo yo que para ustedes, ¿cierto? Es uno de los últimos, se denomina Generación Distribuida y Redes Inteligentes. Entonces, este curso, yo tengo la impresión, me parece que en algún momento, digamos, participé en la planificación, pero era un curso que estaba para el magíster que habíamos, en ese entonces, ¿cierto? Que se iba a crear en lugar, digamos, del magíster eh, profesional, ¿cierto? Eh, y eran aparentemente dos cursos, y uno de esos es precisamente, ¿cierto?, lo que trata con la parte que voy a ver yo, que es la parte dinámica de sistema de potencia y todo lo que es el estudio, ¿cierto?, de las redes eléctricas, ¿cierto?, para evaluar el impacto que tienen ¿cuánto es las energías renovables en los sistemas eléctricos y cómo, ¿cierto?, van evolucionando para irse adaptando, obviamente, ¿cierto?, lo que todos pensamos y queremos es que las redes, ¿cierto?, en el futuro sean completamente basadas en energías renovables. Estamos, ¿cierto?, en un proceso que es de adaptación, todavía yo diría bastante incipiente, pues, como se dice, ¿cierto? Pero ya está claro, ¿cierto?, que más o menos de 10 años atrás la participación, ¿cierto?, penetración, como se dice, de las energías renovables ha ido en crecimiento. Hoy en día, ¿cierto?, ya estamos cercanos al 30% por lo menos en Chile, ¿cierto? Y eso en términos, digamos, de potencias instaladas y en términos de cantidad de energías o la cantidad, ¿cierto?, de energía con que contribuyen las energías renovables, es ya, ¿cierto?, cercana al 50%. Entonces eso obviamente que ha traído, ¿cierto?, un impacto o una nueva forma de operar las redes eléctricas. Como digo, está todavía, digamos, no muy claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer y cómo esas redes, ¿cierto?, se deben modificar. Bueno, nosotros vamos a tratar entonces de dar, ¿cierto?, una mirada a todos esos problemas y ver los estudios que básicamente, ¿cierto?, se realizan hoy en día para poder, em, entre comillas, ¿cierto?, justificar eh, comprobar, ¿cierto?, que estas redes eléctricas están funcionando de acuerdo a lo que se espera, ¿cierto?, eh, de una fuente de energía. Entonces, hay varios tópicos, ¿cierto? Y como me mencionaba, ¿cierto? Yo estaría viendo la parte de dinámica de potencia propiamente tal, em, que es una parte bastante derivada, por así decirlo, de eh, dinámica de máquinas. O sea, hay que pensar, digamos, que los sistemas de potencia o de energía eléctrica, ¿cierto? Uno de los elementos principales es los generadores eléctricos, y dentro de los generadores eléctricos tenemos la máquina sincrónica, y la máquina sincrónica es una de las más complejas y más difícil, digamos, de analizar. Pues, ha ido, digamos, perfeccionándose, ¿cierto? En el tiempo, todas las máquinas eléctricas, en general la electricidad tiene como 100 años, ¿cierto? Entonces, esta es una máquina bastante especializada en lo que es generación y en tratar, ¿cierto? O solucionando, digamos, ido, ¿cierto?, solucionando con el tiempo muchos de los problemas que se han observado, ¿cierto?, para la operación de sistemas eléctricos. Entonces, esa es la parte, como digo, que tenemos la primera parte. En la segunda parte vamos a ver, ¿cierto?, todo lo que es control de tensión y frecuencia, que son los dos parámetros con los que podríamos caracterizar la energía eléctrica. Y después hay una parte de calidad de energía eléctrica en donde eh, la vamos a mirar nosotros en este curso, digamos, en particular, más en particular,
desde el punto de vista de la normativa que la parte más técnica cuando se habla de calidad de energía. Generalmente nos centramos, ¿cierto?, en la gente que es de la parte eléctrica, nos centramos mucho en la calidad, digamos, de la forma de onda, como le vamos a, como voy a explicar, digamos, espero hoy día, y nos olvidamos que realmente esto es como dice, es un producto, y uno de los puntos más importantes en realidad es que este producto esté disponible, ¿cierto?, en una calidad, digamos, aceptable. Y entonces después vamos a ver algunas aplicaciones, por así decirlo, o cómo se aplica todo esto como dice, ¿cierto?, aquí en el quinto punto, o el sexto en realidad, em, cómo se aplica, ¿cierto?, todas esas técnicas, por así decirlo, de estudio para analizar entonces el impacto de la generación distribuida o las energías renovables en los sistemas eléctricos. Entonces, esa es la idea del curso. El concepto este de redes inteligentes en realidad todavía es medio no muy definido, digamos. Eh, Antes de denominar las redes inteligentes ya habían conceptos, por así decirlo, no tan transversales como los que podemos, digamos, observar hoy en día, en que si hablamos de redes inteligentes, lo primero que pensamos es que estas redes, ¿cierto?, están conectadas, por así decirlo en términos simples, a la Internet o la nube. Pero en realidad que tengan buenos sistemas de comunicación no nos ayuda mucho, ¿cierto?, a disponer, digamos, de la información. Lo que se requiere también, ¿cierto?, es que estas redes sean capaces de em, tomar decisiones, o sea, de actuar sobre el sistema eléctrico. No solamente, digamos, conocer em, cómo, ¿cierto?, está operando. Entonces, em, yo vengo de la parte, como les mencionaba, ¿cierto?, o mi especialidad es electrónica de potencia, que son precisamente algunos elementos, ¿cierto?, que son capaces de actuar a nivel, ¿cierto?, de sistemas eléctricos, o sea, instalaciones, digamos, electrónicas que son, como digo, que las podemos obviamente comandar mediante los sistemas, digamos, de comunicación. Entonces, es un todo, ¿cierto? Y eso lo que apunta es que en realidad la red sea más autónoma. Hoy en día podríamos decir inteligente, que es una palabra, como digo, de moda, y esa palabra entonces, o esa tecnología o esa tendencia, ¿cierto? Comenzó, por lo menos, digamos, de lo que yo tengo en noción, partió, digamos, con hacer las redes, digamos, de comunicación o la Internet, ¿cierto?, más inteligente, por allá por los años 2000 o 20 años atrás, cuando se veía que, ¿cierto?, el sistema o la red no iba a ser capaz de copar con la información o la cantidad, digamos, de información que, ¿cierto?, se requería em, transferir, por así decirlo. Entonces, allí hubo toda una reingeniería, por así decirlo, de eso, que trató de hacer que el sistema, ¿cierto?, sea más inteligente en el tráfico que se estaba llevando a cabo en esa red. Entonces, esos mismos conceptos después se extrapolaron a todo tipo, en realidad, de instalaciones, entre ellos, ¿cierto?, las redes eléctricas, y también em, hacia em, después tienen, ¿cierto?, el concepto que se denomina Smart Grid, y, por qué no decirlo, ¿cierto?, después sería planeta inteligente, y así seguimos hacia arriba. Entonces, vamos a ver, como digo, lo que yo voy a ver es bastante más técnico, y preocuparnos, ¿cierto?, de cómo opera el sistema eléctrico, y eh, en lo que concierne, ¿cierto?, a la incorporación de estas nuevas tecnologías basadas, ¿cierto?, de energía renovable. Entonces, hay bastante de cómo se comporta el sistema en estado transitorio, por así decirlo, o en estado dinámico, cuando ocurre alguna perturbación en el sistema, que no es nuevo, como digo, en los sistemas eléctricos. Entonces, cuando ocurre una falla, ¿cierto?, en un sistema, no importa si existen
generadores de energía renovable o no, se comporta o se ha comportado históricamente de la misma forma. Bueno, antes de eso, antes de ver, digamos, la parte, como digo, vamos nosotros a partir con dinámica de sistema de potencia, que es en realidad un curso que normalmente se hace posterior a un curso clásico de sistema de potencia. Entonces nosotros vamos a ver una breve introducción o una cosa, digamos, nociones generales acerca de sistemas de potencia, y cuando hablamos de sistemas de potencia en términos em, tradicionales, por así decirlo, se estudia el comportamiento del sistema desde el punto de vista en estado estacionario, cuando ya, digamos, el sistema se estabilizó en algún punto de operación, y estos puntos de operación entonces que cambian normalmente debido a alguna, llamamos, ¿cierto?, alguna perturbación. Esas perturbaciones entonces pueden ser eh, fallas en el sistema, ¿cierto? Y entonces, durante la falla, por ejemplo, el sistema probablemente debe reconfigurarse, ¿cierto? Debe salir algún generador, alguna línea de transmisión, o dejar, digamos, fuera alguna carga. Y entonces, mientras el sistema se acomoda a ese nuevo punto, hay un transitorio, y ese es el que nosotros entonces vamos a, eh, o nos vamos, digamos, a concentrar. Pero previamente, como digo, tenemos que ver entonces algunos conceptos de cómo es la operación de estos sistemas en estado estacionario, eh, o en estado permanente, como se denomina. Después entonces vamos a poder abordar la parte de dinámica, y partiendo entonces, como dice ahí, dinámica del sistema de potencia. Lo que se parte normalmente primero es con la dinámica de los generadores eléctricos, y en particular con la dinámica, ¿cierto?, de el generador, el generador sincrónico. Y hoy en día entonces eh, hay un nuevo tipo de generadores, ¿cierto?, que los podríamos definir en realidad como generadores electrónicos. Eh, la generación 1, por así decirlo, o cero de tecnología de generación, son todas máquinas eléctricas y son sistemas electromecánicos, y hoy en día entonces estamos observando que la mayoría por lo menos las energías renovables, ¿cierto?, pasan por un conversor, que es un conversor digamos, de potencia, que es de corriente alterna, de corriente continua, ¿cierto?, a corriente alterna, y ese es un equipo electrónico, de electrónica de potencia. Y a pesar de que el nombre todavía no se acuña, a mí me gusta más referirme a esos generadores como, o esas tecnologías de generadores, como generadores electrónicos. Entonces, también vamos a ver esto, cómo se representan esos sistemas, y en realidad lo que se trata de hacer es normalmente aprovechar, ¿cierto?, toda la teoría de los sistemas anteriores o electromecánicos, y se trata de asimilar casi uno a uno con los sistemas, digamos, más antiguos, porque nos da ya algún indicio, ¿cierto?, cómo se deben operar, y la gente, ¿cierto?, que trabaja en estas empresas, entonces les es más fácil entender, por lo menos, digamos, desde mi punto de vista, ¿cierto?, que es simplemente otro generador, excepto que ahora ya no es el electromecánico, ¿cierto?, sino que es electrónico, pero cumple exactamente la misma función. Entonces vamos a hacer una introducción bastante general del sistema eléctrico de potencia, o sistemas de energía eléctrica, o sistemas, digamos, de electricidad. Eh, Nuestro objetivo, ¿cierto?, finalmente es estudiar estos sistemas, ¿cierto?, para, vuelvo a insistir, ¿cierto?, asegurar que finalmente el sistema está operando en condiciones adecuadas, ¿cierto?, para suministrar la energía a los clientes, que los clientes en realidad son nuestros equipos, y nuestros equipos entonces tienen que operar en forma segura, y em, durar, o como se dice, el tiempo que están, en el cual fueron, ¿cierto?, diseñados
o su vida, completar, digamos, su vida útil para el cual fueron diseñados. Entonces, hay una parte de modelación eh, de todos los componentes de los sistemas eléctricos, que básicamente es traducir, ¿cierto?, cada uno de los equipos a un equivalente en términos de circuito eléctrico. Em, Vamos a ver en sistemas de potencia, normalmente, digamos, son sistemas bastante complejos, y una forma de simplificar el análisis es representarlo como aparece allí en sistemas, digamos, por unidad, en porcentaje de algunos valores que llamamos los valores base, para que tengan, ¿cierto?, todos la misma referencia respecto, digamos, niveles de tensión y potencia y corriente. Y una vez que tenemos ya, ¿cierto?, un entendimiento de cómo podemos representar los sistemas, vamos entonces a ver algunas nociones básicas de transferencia de potencia en estos sistemas eléctricos, y partiendo por el problema más básico, cómo, ¿cierto?, se transmite potencia entre dos extremos, o como aparece ahí, barras, que sería, ¿cierto?, una em, equipo de generación a través de una línea finalmente a un consumo o una carga. Como digo, ese es el ejemplo más básico, y de ahí en realidad se em, obtienen varios conceptos que son aplicables a sistemas ya después más complejos, pero esos sistemas más complejos ya no los podemos abordar con herramientas, por así decirlo, eh, analíticas o matemáticas simples, sino que hay que recurrir en realidad a algoritmos, digamos, a, soluciones numéricas, y finalmente, ¿cierto?, eso significará utilizar un computador, pero los conceptos de el sistema más básico, como aparece allí, ¿cierto?, de dos barras o en dos puntos, que normalmente se llaman de extremo transmisor y receptor, eh, sirve, ¿cierto?, para extrapolar a entender la operación de sistemas más, más grandes. Entonces, ahora voy a partir con o vamos a cortar esta de aquí, después la vamos a retomar, em, con una introducción a los sistemas eléctricos. Estamos viendo allí otra presentación, ¿cierto? Sí, se ve. Sí, profe. Ya. Entonces vamos a partir, como digo, de lo más básico. Entiendo que hay algunos, digamos, ingenieros eléctricos, pero no todos. Entonces, como digo, vamos a ver algunas partes obvias de sistemas eléctricos, y muchas de estas cosas al final, em, la idea es que quede, digamos, una información general, porque vamos a terminar al final, ¿cierto?, utilizando, o como serían las herramientas, digamos, de hoy en día, algún software de análisis de sistemas de potencia, en que muchas de las cosas, ¿cierto?, ya que uno ve están hechas, ¿cierto?, y cosas solamente de em, configurar adecuadamente el modelo y saber interpretar los estudios, ¿cierto?, que se realizan. Entonces se vuelve a insistir acá, los sistemas eléctricos de potencia, o SEP, para la gente que es eléctrica, ¿cierto?, es básicamente, em, obviamente, como dice, son sistemas de potencia, y su objetivo, ¿cierto?, es la, el suministro de energía eléctrica, o sea, desde la producción, o incluyendo, digamos, la generación, el transporte, que el transporte normalmente se denomina, ¿cierto?, transporte, digamos, del producto, que lo clasificamos o lo podemos dividir en dos partes, que es la transmisión, y después, ¿cierto?, el sistema de distribución de este producto hacia ¿cierto?, los consumidores, son las cargas, o en realidad, ¿cierto?, son nuestros equipos eléctricos. Entonces, aquí hay
¿cierto? Una bonita foto. Tenía varias de estas, entre ellas una de las más, digamos, que siempre llama más la atención, ha sido la de Nueva York, pero hoy en día, ¿cierto? Las cosas están cambiando y la de China también es bastante bonita, ¿cierto? Es bastante impresionante cómo nos ha cambiado la vida, ¿cierto? La energía eléctrica o la electricidad, que a veces no la llamamos de esa forma, pero el nombre correcto en realidad es electricidad más que energía eléctrica. Eh, y es bastante antigua, o sea, lleva más de 100 años, como dice, una disciplina eh, en términos, digamos, de cómo corren los tiempos hoy en día, bastante antigua, ¿cierto? En comparación tal vez, ¿cierto? Con la Internet que lleva menos de 50 años. Y es prácticamente, ¿cierto? Extraño que hoy en día no tengamos, ¿cierto? Electricidad, dependemos fuertemente de ella y se requiere entonces un sistema que sea o es bastante complejo, como digo, ha evolucionado durante 100 años, pero a pesar de eso, hoy en día existe, digamos, un consenso de que la forma como fueron concebidas 100 años atrás no es la misma, ¿cierto?, que eh, como debería concebirse un sistema eléctrico hoy en día. Entonces hay como se dice, un cambio de paradigma y se sabe, ¿cierto? Muchos años atrás, antes de que se comience a masificar o a desarrollar en forma más sostenida el- la participación de las energías renovables, ya se visualizaba que las redes eléctricas, ¿cierto?, no iban a dar el ancho, como se dice. Eh, Hoy en día se estima que por lo menos en los países desarrollados debería duplicarse la infraestructura eléctrica, y eso, ¿cierto? Siempre cuando se hablan de plazos tiene que hacerse supuestamente antes del 2050 y duplicar la infraestructura ¿cuánto es? De sistemas eléctricos. eh, una cosa, ¿cierto? En 20, hablemos en 20 años, se ve, se ve difícil. Muchos dicen que ya estamos, como dice, atrasados. No es solamente una cosa, digamos, de billetes, por así decirlo, sino que también hay, ¿cierto?, una fuerte resistencia a construir líneas eléctricas, centrales de generación, y etcétera, etcétera. Em, la generación distribuida, ¿cierto?, se ve con ojo, con mejor, digamos, con mejor aceptación, pero también es difícil, ¿cierto?, como le menciono, ¿cierto?, llegar a duplicar la, eh, la eh, digamos, tanto generación, transmisión, distribución, y etcétera, digamos, de la forma como se ha hecho históricamente o como se ha hecho, por así decirlo, en, en 100 años. Entonces, algo de electricidad básica y por qué, ¿cierto? Cuando hablamos en realidad hoy en día de energías renovables, finalmente hablamos, ¿cierto? O terminamos hablando de energía eléctrica, es simplemente porque la energía eléctrica sería el intermediario, ¿cierto? Lo que necesitamos finalmente es energía disponible en alguna parte, ¿cierto? O en nuestras instalaciones o en nuestros domicilios, y la forma de llevarlo entonces es la, en forma eléctrica. Alternativas de eso, por supuesto que hay, ¿cierto? Sabemos que está toda eh, estos conceptos, digamos, o ideas de transformar en las energías renovables en algún combustible, y entre eso, ¿cierto?, el hidrógeno verde y seguir con la cadena, digamos, de distribución de los combustibles tradicionales, ¿cierto?, o los combustibles fósiles, que funciona bastante bien. O sea, nosotros no nos preocupamos qué es lo que hay entre medio, ¿cierto?, desde que salió el combustible de su pozo de petróleo hasta que llega ¿cierto?, a las bencineras, por así decirlo. Entonces no nos preocupamos mucho de eso, ¿cierto? Y sabemos que eso funciona bastante bien. En, en la parte, digamos, de energías
haciendo, digamos, el análogo a la energía eléctrica, sí hay bastantes cosas entre medio, ¿cierto? Bastante, podríamos decir, problemas y poca aceptación, como digo, para construir infraestructura que permita efectivamente, ¿cierto?, hacer uso de esas energías renovables. Entonces, duplicar la cantidad de líneas, ¿cierto? Como les menciono yo, eso en los países desarrollados se estima que hay que duplicar en términos simples cantidad, digamos, de líneas, y eso obviamente es imposible. O sea, ya no hay dónde más poner líneas, sino que la única alternativa que está quedando, por lo menos en los países desarrollados, ¿cierto?, es hacerlas subterráneas a un costo mucho mayor, ¿cierto? Y probablemente entonces a una velocidad mucho más lenta de lo que se requiere. Entonces, ¿por qué usar energía eléctrica? Simplemente porque, como aparece ahí, ¿cierto?, una de las formas más flexibles, digamos, de energía, y nos permite, hoy tenemos, digamos, toda una infraestructura desarrollada, ¿cierto?, a partir de energía eléctrica, pero en nuestro caso, ¿cierto?, hay que verla simplemente como que se estaría produciendo con recursos renovables, y finalmente hay que buscar alguna forma de distribuirla o transportarla, y esas entonces son las redes eléctricas, y estamos hablando hoy en día entonces de lo que es la electrificación, digamos, de la mayoría de nuestros procesos, o ir más, ¿cierto?, hacia sistemas o procesos, como dice, más eléctricos. Entonces, no solamente lo que aparece acá o lo que es obvio que, ¿cierto?, serían los vehículos eléctricos, sino que también se habla de aviones, ¿cierto?, más eléctricos, el no hablar o ni mencionar, ¿cierto?, lo que es los las transporte marítimo o los barcos, como digo en términos simples, ¿cierto?, que hace mucho tiempo ya que son eléctricos, digamos, sus sistemas de propulsión. O sea, obviamente la fuente de energía principal es algún tipo de combustible fósil, pero internamente, ¿cierto?, casi todos los sistemas después son eléctricos. Entonces, la energía eléctrica, entonces, en realidad, como se ve hoy en día, digamos, una de las pocas que nos estaría dando una solución en corto plazo, como aparece allí, ¿cierto?, para el proceso de descarbonización de la matriz energética, ¿cierto?, cómo vamos a proveernos de energía de forma más sustentable. Aquí hay un diagrama general de un sistema eléctrico, como fue, entre comillas, ¿cierto?, concebido, como dice, con un enfoque bastante antiguo. Entonces, podemos dividirlo como aparece acá, ¿cierto? Un sistema clásico lo podemos dividir obviamente, en la parte de producción o de energía eléctrica, que es lo que llamamos, ¿cierto?, generación, y la otra parte que normalmente, ¿cierto?, en la parte de negocios o de procesos, que se denomina la parte, ¿cierto?, de transporte. Aquí entonces lo tenemos dividido en dos partes, ¿cierto?, que sería la parte de transmisión, y la parte de transmisión normalmente la asociamos, como aparece allí, con el transporte, ¿cierto?, masivo de energía eléctrica, desde obviamente los centros de generación, que también entonces son centros de generación masivos, digamos, de energía eléctrica. Y después entonces de eso vendría la cadena, ¿cierto?, de distribución, o el distribuidor, digamos, mayorista, sí, mayorista, digamos, ¿cierto?, de este producto, que sería la electricidad. Y finalmente entonces la última parte de la cadena obviamente son los clientes, y esos son entonces lo que llamamos el consumo, ¿cierto?, o las cargas. Entonces aquí aparece a la derecha, aparece una infraestructura típica, ¿cierto?, cómo vamos desde los grandes centros, en este caso, ¿cierto?, de generación. Pensemos en, ¿cierto?, para poner números grandes, centrales nucleares, ¿cierto?
Eh, Vamos entonces desde los centros, como dice, de generación a la parte de transporte. Este transporte entonces se realiza a través de líneas eléctricas. Estas líneas eléctricas entonces, debido a la cantidad, ¿cierto?, de energía o potencia que se está transmitiendo, son en alta tensión, o sea, son torres gigantes, como digo, y esa es la principal resistencia o uno de los principales obstáculos, ¿cierto?, que hay para una electrificación, entre comillas, ¿cierto?, rápida de- de- de la mayoría, digamos, de los países. Y después entonces ya estamos llegando más cerca de los centros de consumos o de las grandes ciudades y pasamos de redes, ¿cierto?, de una única red de transmisión a varias subredes que serían los sistemas de distribución. Y en nuestro caso, ¿cierto? Acá en Punta Arenas, por lo menos desde el punto de vista de organización, nuestro sistema parte en, en una red de distribución hacia abajo. No tenemos, digamos, em, transmisión, a pesar de que hablamos de que hay una línea de transmisión desde, en este caso, ¿cierto?, desde la central Tres Puentes hacia Punta Arenas. En realidad es más una línea que podríamos llamar de subtransmisión que de transmisión. Entonces, vamos a la, como dice, donde ya hay más participantes acá, ¿cierto?, en la red de distribución, o básicamente, ¿cierto?, las distribuidoras, digamos, eléctricas. Esto se realiza ya en tensión no tan alta, no alto tensión, digamos, o alto voltaje como se clasifican los sistemas eléctricos, sino que en tensión media, y esa tensión media es en estos momentos, digamos, es de 100 kilovolts hacia abajo, o sea, entre 10 y 100 kilovolts, es lo que llamamos, digamos, sistemas de distribución. Y llegamos, ¿cierto?, a los consumos con tensión bastante más baja. Y, esa parte, digamos, del sistema es la red de distribución de, de baja tensión. Tenemos, como digo, la que está un poco más hacia arriba. Normalmente se dice aguas arriba, o sea, pensando, ¿cierto?, que este es un flujo, digamos, de energía. Entonces, em, aguas arriba, ¿cierto?, es hacia el sistema, digamos, finalmente de generación. Entonces, aguas abajo va reduciéndose, ¿cierto?, la cantidad de energía o tomando ramificaciones. Esas ramificaciones entonces son cada vez a menor tensión hasta que llegamos entonces a los consumos residenciales, que son nuestras instalaciones en donde ¿cierto?, nuestra tensión en cada uno de nuestros domicilios, en casos chilenos, ¿cierto?, de 220 volt y 50 Hz, mientras que en nuestro sistema, ¿cierto?, de distribución, por lo menos aquí en Punta Arenas, la pasamos, ¿cierto?, a una tensión que es de 13.8 kilovolts, o sea, 13.800 volt, ¿cierto? Varias veces entonces la tensión que usamos en nuestro domicilio. Y la parte, ¿cierto?, o la línea de mayor tensión que tenemos aquí en Punta Arenas es de 66 kilovolts, que no es, como digo, no es muy alta. Tampoco es mucha, digamos, la cantidad de energía o de potencia que se utiliza, digamos, en Punta Arenas, en una ciudad bastante pequeña, comparada, ¿cierto?, con lo que es Santiago o alguna ciudad, ¿cierto?, de varios millones de habitantes, 10 millones de habitantes o 20 millones de habitantes. Entonces va cambiando, ¿cierto?, los niveles de tensión. Estábamos en esto, parece. Entonces se van cambiando, como digo, los niveles de tensión. Los elementos que hacen el cambio de tensión son los transformadores, que están aquí, digamos, no los vamos a ver con algún detalle, digamos. eh, Cambian, ¿cierto?, en este caso, niveles de tensión de transmisión que es del orden de mayor a 100 kilovolts,
hasta hace años, digamos, en Chile era 220 kilovolts, después pasamos a 400 kilovolts y en este momento ya está en 500 kilovolts, digamos, los sistemas de transmisión. Los de distribución, entonces, típicamente 100 kilovolts, por lo menos en Santiago. Aquí, como digo, tenemos una línea de 66 kilovolts y finalmente pasamos esto a otra que es menor de 1 kilovolt. Y todos estos cambios entonces se realizan con este elemento que es el transformador. Y el transformador fue uno de los elementos o fue el elemento que terminó de inclinar la balanza hace más de 100 años atrás, que los sistemas de transmisión de energía o de suministro de energía eléctrica eran, ¿cierto?, en lo que llamamos corriente alterna, en lugar de corriente continua, que, ¿cierto?, cuando partió la electricidad, la forma natural de la energía eléctrica era corriente continua. Entonces se desarrolló bastante tecnología, digamos, relacionada con eso, pero cuando llegó la hora de masificar el uso, ¿cierto?, y transportar esta energía eléctrica a otros lugares, entonces no fue posible en su momento hacerlo eh, mediante esa forma, ¿cierto?, que es en corriente continua. Y el gran responsable entonces de hacer, digamos, consolidar que la energía eléctrica debía ser transmitida en corriente alterna fueron los transformadores, porque nos permitían entonces fácilmente cambiar, ¿cierto?, los niveles de tensión y poder llegar, ¿cierto?, cada vez más lejos. Mientras más lejos necesitamos transportar la energía eléctrica, entonces mayor es el nivel de tensión que se requiere, y es simplemente una razón de el nivel de pérdida, ¿cierto? Que si lo hacemos a baja tensión, las pérdidas en que se incurriría serían prohibitivas realmente del, eh, hacerlo, digamos, a través de eso. O sea, lo que llegaría finalmente al consumidor o a la carga sería muy poco en comparación, ¿cierto?, a lo que se está generando. ¿Alguna pregunta hasta acá? He notado, no sé, no estoy consciente, pero Eh, no tengo la pantalla. ¿Alguna consulta? No, profe. Ya. Entonces, como les mencionaba, ¿cierto? Tenemos corriente alterna versus corriente continua. Hace 100 años atrás, como digo, se desarrolló la tecnología como eh, claramente, ¿cierto?, que dice hay que ir por corriente alterna. Ese fue uno de los factores. Y el otro factor, no solamente, ¿cierto?, llegar con energía eléctrica, ese es un problema. Ese problema, como digo, lo solucionó el transformador. Y el otro problema es, en esos entonces, ¿cierto?, la fuente motriz, o sea, cómo disponemos de fuente de movimiento o para mover, ¿cierto?, nuestras industrias, que en eso entonces era, ¿cierto?, fuertemente con máquinas a vapor. Entonces, obviamente habían los primeros motores eléctricos, pero sí, el primer motor eléctrico podríamos decir que es un motor de corriente continua, por lo tanto, ¿cierto?, se requería suministro en corriente continua, que no era la alternativa. Entonces, allí fue cuando se inventó entonces el motor de corriente alterna, o uno de los primeros motores, digamos, de corriente alterna, que sea práctico, eficiente, digamos, de costo asequible, como se dice hoy en día, eh, que tengan acceso a todo. Y ese fue precisamente, ¿cierto?, el que inventó ese motor, o el que perfeccionó, digamos, ese motor fue Tesla, y ese fue, como digo, el golpe de gracia que se le dio a la posibilidad de transmitir energía eléctrica en corriente continua. O sea, uno fue el transformador, nos permitía, ¿cierto?, llegar a cualquier punto de manera eficiente, y el segundo entonces es cómo eh, pasamos energía, en este caso, ¿cierto?, de corriente alterna a movimiento, y ahí entonces es donde vino el motor, digamos, de inducción, inventado, como digo, por Tesla hace ya, ¿cierto?, más de 100 años. Y de esa manera se desarrolló, como digo, la, ¿cierto?, todo lo que conocemos hoy en día prácticamente del sistema de corriente alterna y de utilización, ¿cierto?, de la electricidad para, como se dice, ¿cierto?,
o como dice la canción de Los Prisioneros, ¿cierto?, para mover las industrias. Eso está, digamos, volviendo acá a discutir, ¿cierto?, lo que es transmisión en corriente alterna, corriente continua, está volviendo a revisión en las redes, digamos, de corriente continua, que probablemente no las vamos a cubrir, pero son más eficientes que las redes de corriente alterna, en particular, digamos, los sistemas de transmisión. Entonces, en la parte, digamos, acá de transmisión, ¿cierto?, que es para transportar ciertos niveles masivos de energía eléctrica, hablemos en que cuando hablamos de masivos, en realidad son miles de megawatts o gigawatt, que generalmente es menos común hablar de gigawatt que hablar, digamos, de miles de megawatts. Entonces, en miles de megawatts ya esta idea de eh, líneas, ¿cierto?, de transmisión cada vez, ¿cierto?, más grande a medida que necesitamos más y más potencia. Entonces, una alternativa es o volver, digamos, a lo que es corriente continua, eh, y las líneas de mayores potencias del orden, como digo, eh, pongamos un número 5 gigawatts hacia arriba, eh, ya deja de ser conveniente utilizar corriente alterna y es más conveniente utilizar corriente continua. En estos momentos hay instalaciones, por ejemplo, en China de 10 gigawatts, y no solamente una línea, sino que tres líneas, entonces alrededor de 30 gigawatts, más de lo que consume Chile, por así decirlo, en tres líneas, y solamente para llevar, ¿cierto?, una fracción de la energía que se requiere en un país, ¿cierto?, como China. Entonces, la gracia que tiene la corriente continua, la transmisión en corriente continua, es que las líneas son más, más compactas, o en otras palabras, se puede transmitir, digamos, más energía eléctrica con las mismas instalaciones. Entonces, hay muchos procesos en los países más desarrollados, hay muchos procesos de reconversión de las líneas de corriente alterna o los sistemas de transmisión de corriente alterna a sistemas de transmisión en corriente continua. Entonces, básicamente, en términos simples, se puede transmitir el doble, digamos, de potencia que se puede transmitir en una línea, digamos, de iguales dimensiones o de igual infraestructura. Y la segunda gracia que tienen las líneas de corriente continua es que eh, no tienen problemas digamos, problemas desde el punto de vista eléctrico para operar, digamos, en soterrado, ¿cierto? O líneas subterráneas. Entonces, si no se ve, no se sabe, digamos, que existe. Hay menos resistencia, ¿cierto? O menos oposición a que se construyan ese tipo de instalaciones. Y eso, como digo, es más fácil hacerlo con la tecnología de corriente continua corriente, que de corriente alterna. Bueno, ya hablamos entonces de las diferentes partes. Aquí hay un dibujo un poco más claro, ¿cierto? Tenemos entonces a la izquierda lo que es la generación. Después entonces tenemos nuestra red de transporte, ¿cierto?, de nuestro producto, que lo podemos dividir, como dicen, en dos partes, que es transmisión y distribución. Y entre medio de transmisión y distribución hay, como dice, un límite no muy definido, y que lo más sano probablemente en la mayoría, casi, ¿cierto?, de la literatura técnica se refieren como sistemas de subtransmisión. Entonces, en toda esta cadena, nuevamente, como dice, los transformadores, ¿cierto?, son claves. Estamos en un sistema de corriente alterna, em, y llegamos, ¿cierto?, finalmente a los consumos, como aparece allí, residenciales, cada vez con menos potencia. Aquí hay algo que está disponible, ¿cierto? Si ustedes ven la página del Ministerio de Energía y en particular de la Comisión Nacional de Energía, ¿cierto? Hay muchas noticias,
y se dice que, ¿cierto?, nuestro sistema está digamos, en un proceso de reestructuración, y esa reestructuración generalmente, bueno, cuando los que trabajamos en la parte más técnica vemos, digamos, esa reestructuración desde el punto de vista técnico. Sabemos, ¿cierto?, que hay que cambiar las tecnologías, como les mencionaba yo, ¿cierto?, a sistemas más o generadores eléctricos, electrónicos, ¿cierto?, como les mencionaba yo, en términos simples, o no máquinas rotatorias o motores, ¿cierto?, o máquinas eléctricas, están siendo reemplazadas entonces por conversores de potencia o generadores, como digo, eléctricos. Entonces hay todo un proceso, como se dice, de modernización, una pensando nuevamente, ¿cierto?, en que una forma de em, eh, utilizar, ¿cierto?, energías limpias o energías renovables, entonces pasa, ¿cierto?, por un sistema de transporte de esa energía a través, ¿cierto?, de infraestructura eléctrica o sistemas eléctricos de potencia, ¿cierto? O alternativamente simplemente líneas eléctricas, ¿cierto? Pero líneas eléctricas eh, masivas. Entonces, mencionaba yo, ¿cierto? Bueno, la electrificación, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿cierto? Es clave para el proceso de descarbonización. Podríamos decir, bueno, podemos hacer lo mismo que se hacía hace 100 años atrás o seguir esa tendencia, ¿cierto? Y simplemente duplicar, como dice, las instalaciones, y eso daría solución al problema, ¿cierto? O como se dice, sirve para transitar desde digamos, lo que estamos hacia sistemas, digamos, de energía del presente, ¿cierto?, hacia el futuro. Em, pero no es solamente ¿cierto?, un cambio de enfoque en cómo diseñar estos sistemas, sino que también, como aparecen aquí en la parte izquierda, ¿cierto?, cómo operarlo desde el punto de vista financiero, ¿cierto?, cómo hacer que también sean em, económicamente, ¿cierto?, sustentables, y eso requiere, em, ¿cierto?, toda una reorganización también de la forma, como se dice, de hacer negocio con esto de la energía eléctrica. Em, y aquí entonces hay dos conceptos, como dice que el sistema era altamente vertical, como dice, fluye hacia abajo en forma directa, y no solamente en términos de cómo fluye, ¿cierto?, la energía, sin ramificaciones entre medio, sino que también la forma de cómo se hace negocio, ¿cierto?, entre las empresas en cuanto de generadora, después de transmisión, la distribuidora y finalmente, ¿cierto?, al cliente. Bueno, eso, como digo, está cambiando, y la idea siempre es darle, ¿cierto?, cómo reinventar este negocio para que pueda coexistir, ¿cierto?, la estructura más antigua o las grandes empresas ya con empresas más pequeñas, con lo que llaman, ¿cierto?, generación distribuida. Entonces, esa es como parece ahí el sistema eléctrico en el pasado, no solamente, como digo, desde el punto de vista técnico, sino que también de la forma de operarlo, digamos, económicamente, o operarlo, ¿cierto?, como negocio. Entonces, ambas partes tienen desafíos, ¿cierto? Y ambas partes van en cuanto es evolucionando en términos, a veces podríamos decir, más rápido de lo que deberían. Y aquí aparece una nueva visión, tal vez no muy clara con respecto a algunas otras que aparecen, digamos, en otras láminas, pero se da a entender como, ¿cierto?, que este sistema, como dice, está siendo reorganizado, su estructura, como dice, ya va a ser menos vertical, y precisamente, como dice, para dar espacio entonces a lo que es la generación distribuida. Y aquí se habla entonces, por ejemplo, algo que no se observaba en los sistemas más antiguos, es que los consumidores, ¿cierto?, no, por definición, ¿cierto?, no producían energía. Y hoy en día entonces se está viendo que
¿cierto? Con las tecnologías que existen, los consumidores, digamos, o el cliente final también podría producir energía, ¿cierto? Aquí se ve en esta parte de aquí, ¿cierto? Más hacia la derecha, que ¿cierto? Nuestras casas podrían estar equipadas con paneles solares, ¿cierto? Y sabemos que el exceso entonces de energía se podría inyectar a la red, entonces ya el consumidor, ¿cierto? Ya no es un simple consumidor, sino que también sería un productor, y para eso entonces eh, había que, ¿cierto? Hay que modificar, o se modificó, ¿cierto? Lo que es la tecnología asociada, ¿cierto? A esos sistemas, algo que antes no existía en la red eléctrica, y también la forma, como digo, de cómo se va a retribuir, ¿cierto? Esa, esa producción de energía por parte de, ¿cierto? Del cliente. Entonces, algo que se ve obvio aquí en muy baja potencia, también es cierto más hacia arriba, o sea, pensemos que hay clientes a nivel de media tensión, o como aparece, cierto, a nivel de distribución, y allí entonces aparece, cierto, el concepto este de generación distribuida, ya no, digamos, concentrada en grandes centrales como está aquí en la parte de la eh, izquierda, sino que vamos a tener generación distribuida, ¿cierto?, en todo el sistema eléctrico. Ahora la generación distribuida importante realmente va a estar integrada, ¿cierto?, a nivel de distribución para que tenga alguna impacto sobre el sistema eléctrico. O sea, aquí abajo, ¿cierto?, tenemos a nivel de cliente, pero el impacto que tiene esto es bastante pequeño, ¿cierto?, en términos de los requerimientos de todo el sistema. Profesor, Entonces, Profesor, sí, sí. Disculpe, hay un compañero que está ya, solicitando si lo puede ingresar lo puede ya, aceptar en la clase. ok. Vamos Gracias. a ver, vamos a ver, tendría que volver a mi... Ricardo Barraza, la persona que le está pidiendo entrar. A ver si tengo un mensaje. Ahí donde dice, tiene los alumnos a la mano derecha, dice, hay algunos que dicen admit. Yo creo que si le Ah, pincha ok, ahí, sí. Ya, ahí está, ese era ahí sí. Ya, ok, gracias. O sea, yo me preguntaba qué era lo Disculpe por la estaba interrupción. pasando Ahí sí. Entonces, como, ¿cierto?, estábamos discutiendo acá antes de seguir, hay todo un proceso, como digo, de reestructuración. Yo la primera vez que leí esto, hace más de 20 años atrás, eh, como no soy muy de la parte económica, ¿cierto? Decía Redes del Futuro, y era un artículo muy largo, y de ese artículo muy largo la parte técnica no era un tercio, todo el resto de la parte o las grandes preocupaciones de ese entonces artículo de las Redes del Futuro era precisamente la parte, como dice, de cómo hacer negocio, cómo reestructurar esto, ¿cierto? Para que el sistema sea sustentable, o sea, para que efectivamente se puedan incorporar, ¿cierto?, las tecnologías de generación de energías renovables, que tienen una forma, son más pequeñas, ¿cierto?, que las tradicionales gigantes o monopolios que existían, ¿cierto?, o que se dio origen finalmente, ¿cierto?, con esta industria. Y, por ejemplo, recuerdo haber estado en una conferencia en donde este era precisamente tema, porque si el negocio es bueno, uno dice, bueno, se va a tratar de cerrar, ¿cierto?, el paso a nuevos actores. Existía entonces un gran potencial, ¿cierto?, de generación. Los números, por así decirlo, dan, ¿cierto? En las condiciones, digamos, que estaban los precios en ese momento, ¿cierto? Pero había una serie de barreras de cómo entrar. Entonces, una de las ideas que había ahí, bueno, dice, si no nos dejan entrar, se crea una industria completamente paralela de energías renovables, que no conversa con la industria antigua, por así decirlo, y cada uno hace sus negocios. Que eso funciona, ¿cierto? Hay países en donde hay
grandes sistemas eléctricos en Estados Unidos, hay como 3 o 4, y entre ellos no conversan. Son sistemas completamente independientes. Lo mismo ocurre digamos, en China o en los países donde hay, como digo, más actores o más centros, ¿cierto? O socios, digamos, de generadoras. Entonces, están ahí, como dice, encapsulados. Entonces, no cuesta mucho, digamos, bajo esa figura hacer una nueva organización, ¿cierto? Que ahora tiene una distinta forma de generar y participar, digamos, en el negocio. Pero finalmente eso no se ha dado, ¿cierto? No, se trata de que todo el sistema esté integrado o convivan ambos, digamos, ambos sistemas.